Jueces, capítulo 16, versículo 19. Si lo tenemos, Jueces capítulo 16 y versículo 19. Y la palabra de Dios dice, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra nunca cae a tierra, Señor, sino que siempre cumple el propósito para el cual tú le envías. Te pedimos en esta mañana, Señor, que, Señor, seas tú, Padre, Santo Espíritu, tratando con nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir esta palabra con agrado y nos dispongamos, mi Dios, a ponerla por obra, Padre, para que, mi Dios amado, tú seas glorificado en todo, para que esta palabra, cual semilla, quede plantada en nuestro corazón, en nuestro ser interior, germine, crezca, frondoso, un árbol frondoso, un árbol que sus hojas no se marchitan y que da mucho fruto, y que todo ese fruto sea para tu gloria y para tu honra. Por lo tanto, pedimos, Señor, que no sea un fruto escaso, sino que sea mucho fruto, porque mucho fruto te da gloria y honra a ti, Señor. Nosotros no somos capaces de hacer esa obra, pero tú sí, Señor, bendito, por medio de tu gracia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos en el libro de Jueces. Es un libro histórico, el libro de Jueces es considerado un libro histórico. Y de lo que nos habla es de la historia, hermanos, del pueblo de Israel, después de la muerte de Josué. Ellos habían tenido grandes líderes como Moisés, como Josué, pero en este momento, el pueblo de Israel, hermanos, no tiene un liderazgo, ¿no?, de esa naturaleza, y entonces entran en un ciclo vicioso, ¿verdad? Ellos caen en pecado, no hay temor de Dios, caen en pecado, el pecado trae sus consecuencias. Ante las consecuencias del pecado, el pueblo se aflige, se arrepiente, clama a Dios, Dios los escucha, Dios los salva, Dios pone hombres, pone mujeres para que, hermanos, el pueblo de Dios pueda salir de la situación en la que se encuentra. Pero una vez que el Señor los saca, hermanos, a lugar espacioso, los saca con mano fuerte, con brazo extendido, con su poder, y les empieza a dar nuevamente bendición, se olvidan de Él y vuelven a caer en el pecado. Entonces aquí vemos, hermanos, el caso de Sansón, y dice, y ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas, ¿verdad? Está hablando de Dalila, está hablando del pecado, y vemos que Sansón fue puesto bajo anestesia, se durmió en las rodillas, en las piernas de ella. Entonces vemos a Sansón, hermanos, puesto bajo anestesia. El diablo utiliza en este caso, ¿verdad?, como medio a Dalila, y le aplica anestesia espiritual a Sansón. Eso es lo que hizo, una anestesia espiritual, y luego lo operó del poder, hermano, que tenía. Se lo estirpó, se lo quitó, porque esa es una característica, es una cualidad que tiene, hermano, el pecado en nuestra vida. Toda la fuerza que podamos tener, dada por el Espíritu Santo, la perdemos con el pecado.
lo perdemos con el pecado. Esas fuerzas sobrenaturales que Dios le había dado a Sansón, esa fuerza sobrenatural que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos para poder dar testimonio del Señor. Amén. Ante todas estas culturas emergentes, todas estas formas raras, hermano, de la juventud, Dios quiere que salga una generación relevante, una generación que tenga, hermanos, que tenga temor de Dios, una generación que sea investida del poder de lo alto para poder dar un testimonio fuerte. Necesitamos una generación de jóvenes. Eso no se da por casualidad, hermano. Más si nosotros estamos dormidos, estamos anestesiados, si hemos permitido que el enemigo, hermanos, utilice sustancias que nos adormecen. Amén, ¿está conmigo? Fíjense que Satanás todavía anda buscando, hermano, a creyentes para anestesiarlos. ¿Y cuáles son aquellos casos, hermanos, que el enemigo está más interesado? Los jóvenes, los matrimonios, hermanos, los matrimonios. Que el matrimonio esté anestesiado, los hijos van a estar anestesiados. ¿Está conmigo? Si no nos damos cuenta, hermanos, de cómo es de sutil el enemigo, cómo el enemigo entra, hermanos, y cómo el enemigo nos lleva a una situación, nos pone en una situación que después nos hace esa situación vulnerable, y eso va a tener consecuencias. ¿Y quiénes creen ustedes que van a pagar las consecuencias, hermano? ¿Quién cree usted que va a pagar las consecuencias? ¿Usted cree que va a pagar las consecuencias el vecino? Su casa, los de su casa. Los de su casa, hermano. Cuando David se fijó en Betsabé, hizo que asesinaran al esposo de Betsabé. Cuando llegó Natán, después de un año aproximadamente de que él había cometido ese pecado, hermano, y lo confrontó, ¿qué cree usted que pasó, hermano? Dios habló claramente con David. Y tu espada estará en tu casa, no en la casa del vecino. No, hermanos, en tu casa. Y vemos a un hijo violando a su hermana. Y vemos a otro hijo matando al que había violado a su hermana. Y vemos a ese hijo, hermanos, acostándose con las esposas de su padre, a plena luz del sol. Eso trajo, hermanos, dolor, vergüenza. Y David, hermano, si el hijo Amnón le llegó a decir a su papá: papayito, estoy enfermo, decirle a la niña que me traiga en mis aposentos. Vaya, hija, lleva. Nada, hermano, de decir: no, ¿y esto por qué? No puede ser. El otro hijo: quiero hacer una fiesta, pero que no vaya a faltar Amnón, ¿oíste? Todos pueden faltar, pero Amnón no. Voy a dar una fiesta, te invito a ti, papá, y lleva a todos tus hijos. Pero lo que quería es que fueran, no, ¿para qué? Para matarlo. Dijo algo David,
Y después de haber sucedido las cosas, ¿dijo algo David? No dijo nada. ¿Por qué? Porque estaba anestesiado con su mismo problema, con su mismo pecado. Entonces, nuestros hijos hacen cosas y nosotros, ¿qué le vamos a decir si nosotros andamos en cosas peores? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo vamos a discernir lo que está sucediendo? Es imposible. Pero después vamos a llorar. Y vamos a llorar en lo más profundo, porque si hay algo, hermano, que nos duele, son los hijos. Porque los amamos. Porque los amamos. Pero estamos anestesiados. El pecado anestesia. El pecado anestesia. Vamos a Génesis capítulo 3 y versículo 6. Génesis capítulo 3 y versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién es el que tenía la autoridad? ¿Quién es el que tenía el poder? Era el esposo. ¿A quién hizo Dios primero y le entregó todo el huerto? Al esposo. Después hizo a la esposa. Por eso el pecado entra no en el momento en que Eva come del fruto, sino en el momento en que Adán come del fruto. Pero veamos parte por parte, hermano. Lo primero es que el pecado gusta. El pecado gusta, hermano. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer. Si el pecado no gustara, nadie lo haría, hermano. Si eso fuera desagradable, el pecado es atractivo, es atrayente. ¿Por qué mentimos? Porque a veces queremos, y ¿qué es lo atractivo? Es mentir para quedar yo en una posición mejor. Ando juzgando a otros, ¿para qué? Para que mi posición se eleve ante los ojos de los demás. Cuando los pecados son sexuales, pues si el sexo es gratificante, es atrayente, lo único que está delimitado, ¿para qué? Para el matrimonio. Eso lo queremos hacer antes de estar casados. A veces, estando casados, queremos hacerlo con otra persona. Entonces hay codicia, hay envidia. ¿Qué es lo que le dijo Natán a David? Fíjate, rey, que había un hombre opulento, poderoso, tenía varias ovejas, y había un pobre hombre que tenía una sola ovejita. Y le viene un convidado al poderoso, y en lugar de sacrificar una de sus ovejas, va y le toma la ovejita al que solo tenía una, que la cuidaba, él y sus hijos, y se la toma, se la quita. Fue atrayente para dar. Pues si cuando David vio aquello, dijo, no, mándenme la llamada. Él habrá dicho, uy, qué horrible es eso. No, era atrayente. Qué mujer más guapa. ¿Está? Las consecuencias es lo que no ve. Pero lo atrayente, hermano, el pecado gusta. Por otra parte, el pecado agrada. Y que era agradable a los ojos. El pecado agrada, hermano. Por eso estamos estudiando con los jóvenes, y ahorita estamos estudiando la perspectiva sabia del dinero. Vamos a ver la perspectiva sabia del sexo también. Porque ¿qué dice la palabra de Dios en el libro del Proverbios?
que hay mujeres que seducen y llevan a los hombres como, ¿verdad?, bueyes al matadero. Una vez que los agarran y los seducen, ¿quién para eso? Tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo caen? Porque es agradable que le estén diciendo, no hay otro como vos. Es lo máximo. Ay, será cierto. Es atrayente, hermanos. El pecado agrada, el pecado tienta, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Allí estaba la tentación. Ahí estaba la tentación. Entonces el pecado anestesia, hermanos. El pecado seduce, y tomó de su fruto y comió. O sea, seduce es que cae, hermano. Fue seducido, fue atraído, fue engullido. El pedazo de pan en oculto es más sabroso, pero después lo que genera, lo que causa, el dolor que va a causar eso. ¿Estamos? Entonces el pecado, hermano, todo pecado. Es que este es adulto y este es mentiroso, mentirosito. Entonces para Dios es pecado. Tanto está anestesiado uno que, hermanos, tiene sexo como el otro. Solo que el sexo tiene algo tremendo, y Pablo lo explicaba, ¿verdad? Todos los pecados los hacemos fuera del cuerpo, pero el pecado sexual lo hacemos con nuestro cuerpo, y nos hacemos uno con aquella persona. Entonces a veces nos puede atraer el cuerpo de esa persona, pero todo lo que anda adentro, ¿no? Y con toda esa contaminación que voy a mi casa y me acerco a mi esposa. ¿Y usted cree que no la estoy contaminando a ella? ¿Y no cree que contamino a mis hijos? Cuando vengo de forcarme y de estar, no voy a contaminar a mis hijos. Y mis hijos, esa contaminación, ¿cómo la van a expresar? ¿Y este niño por qué anda haciendo lo que anda haciendo? El niño es natural que experimente y que explore su cuerpo, pero ya cuando vemos que hay malicia en eso, el niño cuando está a nivel inocente se explora, pero no se esconde. Pero cuando ya el niño se esconde, entonces allí, hermano, ¿por qué estará haciendo eso? ¿Qué estoy haciendo yo como papá? ¿Qué estoy haciendo como mamá? Estamos en... Las cosas no suceden por casualidad. Las consecuencias del pecado, la anestesia, no sucede por casualidad, porque el pecado contagia, contamina. Miramos allí en Génesis 3:6, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Contaminamos, hermano. Si uno tiene ojos lujuriosos, si tiene deseos, y de lo que habla y de lo que... uno está contaminando a su alrededor. Estamos. Entramos en ese ciclo. En el ciclo de la anestesia, de estar como dormidos. Y debemos de estar despiertos, espiritualmente despiertos, siempre alertas, hermano. ¿Qué es lo que está sucediendo a mi alrededor? Siempre vigilante, siempre guardando, siempre intercediendo, siempre consagrando a los hijos, siempre ofreciéndonos a Dios, dándose a Dios, cubriéndolos con su sangre. Siempre bendiciendo, hermano. Además del pecado, el mundo también anestesia, hermano. El mundo nos quiere siempre engañar. ¿Está conmigo? Sí, hay una guerra también campal contra el mundo. Porque el mundo tiene su filosofía, su forma de ver las cosas. Y eso nos engaña.
El mundo también quiere apartarnos, hermano. Apartarnos de Dios. El mundo tiene cosas que ofrecernos. A esta hora que usted... Hay tantas cosas que puede uno estar haciendo. Entonces nos quiere apartar y por otro lado nos quiere desanimar. Desánimo, hermano. Desánimo. Hoy usted puede decir, no, quizás el predicador Naldo tiene la razón, pero voy a buscar. Y usted se dispone a hacerlo. Pero luego entra, hermano, el mundo a ofrecerle tantas cosas para desanimarlo, para que no continúe, para que vea las dificultades, que es más fácil someterse. Entonces el pecado nos anestesia, el mundo nos anestesia, hermano. Pero también las dudas nos anestesian. El hombre de doble ánimo, eso es tremendo, la duda. Fíjense que las dudas se oponen al carácter divino. Satanás dijo a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Génesis 3:1. Génesis 3:1. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Una mentira. Dios nunca había dicho eso. ¿Para qué hizo eso Satanás? Para meter la duda. Satanás le dijo a Cristo, hermano, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él sabía que era hijo de Dios. Y por eso reprendió, hermano. No quedó, ¿y seré yo o no seré hijo de Dios? Quizá yo no soy. No. Si eres hijo de Dios, échate abajo. Mire, Satanás quiere que el creyente dude de Dios y de lo que Él es en Cristo. Si nosotros estamos seguros de lo que somos en Cristo Jesús, no dudaríamos. ¿Quiénes somos? Nuestra identidad clara. ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Identidad y destino. Por eso es tan importante que nosotros podamos introyectar, introducir, meter, plantar dentro de nuestros hijos una identidad propia, segura. Hijo de quién soy, quién es mi padre, quién es mi madre, quiénes son mis abuelos paternos, quiénes son mis abuelos, pero sobre todo, quién es mi Dios, quién es mi Padre Celestial, ¿verdad? Y eso, ¿quién se lo voy a hacer? Se lo voy a hacer a través, hermano, de una paternidad responsable. Si yo soy responsable con mis hijos, les puedo decir y les puedo hablar, tenemos un Padre en los cielos, todo lo que yo te puedo dar, todo lo que yo soy, se lo debo a Él. Y la mejor ganancia es de que tú tomes a ese Padre como tu Padre. ¿Se acuerdan ustedes en la película de los gigantes, verdad? Matando a los gigantes, ¿cómo se llamaba? Enfrentando a los gigantes. Después de haber buscado el entrenador a Dios, haberlo hallado y haber transmitido eso a los estudiantes, entonces era un equipo de fútbol americano. Pero ¿dónde estuvo verdaderamente el éxito de ese equipo? Que el entrenador pudo transmitirle, ya sea que ganemos o ya sea que perdamos, siempre vamos a honrar a Dios. Siempre vamos a honrar a Dios. Y luego, para terminar, fulano, sutano, ¿vas a creer de hoy en adelante que te digan que Dios, o que te digan que tú no puedes algo? ¿Que tú no puedes hacer algo? Si has visto que Dios ha hecho en ti este milagro, fulano, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tal cosa, man? Dios es real. Te transmitiré eso, hermano. ¿Por qué? Porque tengo una identidad propia como padre. Un hijo nunca va a ser conducido al Señor si el padre no conoce a Dios. Porque para conducir a alguien, para guiar a alguien, yo debo de saber dónde
dónde está ese alguien, quién es ese alguien y qué es lo que le tengo que decir a ese alguien. Pero si yo no sé ni a dónde está, no sé ni cómo se llama, no sé qué es lo que él hace, ¿a quién voy a llevar? Si yo soy ciego, ciegos enseñándole a ciegos, ¿verdad? ¿Verdad? Por eso, padre de familia, por eso, hombre, que tiene ese poder, esa autoridad de Dios, que le fue dado a Adán en el jardín del huerto. Autoridad, ¿para qué? Para ser padre. Por eso es que el padre es el que tiene la autoridad en el hogar, hermano. Y no solo una autoridad de ser proveedor, sino es el que instruye, el que enseña. Fíjese que el que ejecuta viene a ser la mujer, pero el padre es el que dice, en este hogar vamos a hacer así, 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 con el consejo de ella. Pero una vez que instruye, entonces ya la casa va a estar en orden. Y eso es lo que vino a hacer Cristo Jesús también. Lo que el Padre me ha dicho, eso es lo que yo le digo a usted. Así es, amén. ¿Y a quién le está diciendo? A la iglesia, a la esposa. ¿Cómo te debes de comportar? Porque yo voy a hacer una morada para ti. Pero ¿cómo te debes de esta y esta manera? ¿Está conmigo? Entonces, qué importante, hermanos, ¿verdad? Que el enemigo quiere meternos dudas. Por otra parte, las dudas se oponen a las bendiciones de Dios. La duda rechaza el milagro. La duda rechaza la sanidad divina, hermanos. Por medio de la duda, incluso, se resiste el bautismo en el Espíritu Santo. La duda es enemigo de la fe. La duda es enemiga de la fe. El creyente que duda no agrada a Dios. Hebreos 11:6. El creyente que duda no agrada a Dios. Porque aquel que busca a Dios debe de, hermanos, saber a quién es que está buscando. Que Él es galardonador, dice, Él es premiador de aquellos que creen en Él y le buscan. Por eso le están buscando. El creyente que duda cree que en parte o nada de lo que Dios ha hecho. Mire, esa manera de decir, ¿verdad? De un cristiano tierno que acaba de... Dios, si verdaderamente existe, que suceda tal cosa. Dios en ese caso no lo toma, así es un tierno. Pero ya personas de 10, 15 años, Señor, si existís, ¿cómo va a creer que Dios va a hacer un milagro si usted sale con una cosa de esas? Y en 15 años no te han mostrado, amén, gloria a Dios, ni bien, ni misericordia, favores inmerecidos, estás vivo y todo lo que te ha sucedido, y me venís a preguntar una cosa así. Pero ¿por qué podemos hacer una pregunta? Por la duda, hermano. El creyente que duda no confiesa la fe. Por eso es tan importante, ¿verdad?, nuestra confesión. Estoy enfermo, pero el Señor me va a sanar. O sea, no es una confesión positiva, ¿verdad? Como algunos. No, yo niego que estoy enfermo y no. La realidad es esta. Pero mi Dios, que es todopoderoso, amén, así es, si a Él está, Él me va a sanar. amén. Usted lee una palabra y usted dice, esta palabra es para mí, y usted la confiesa. Así es. El Señor va a hacer esto, grandes obras conmigo. Dios no es un Dios de poquiterías, hermano. Amén. Entonces, para concluir, hermanos, las anestesias favoritas de Satanás son el pecado. Sí. ¿Qué más dijimos? El mundo y las dudas. Pero hay antídotos. Hay antídotos. Para el pecado
la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo somos perdonados de todo pecado. El arrepentimiento y la confesión del pecado, cubiertos con la sangre de Cristo, no lo cubre, lo borra, lo elimina. ¿Está conmigo? Entonces, para el pecado la sangre, para el mundo el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Para el mundo, el que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Amén. Y para la duda, hermano, para la duda, la palabra de Dios, la palabra de Dios, amén. Porque, hermanos, tenemos fe por el oír palabra de Dios. Hermano, si usted escucha la palabra de Dios, valora la palabra de Dios, usted, hermanos, aprecia la palabra, usted dice, por tu palabra, Señor, voy a hacer. No soy lo que el mundo dice, no soy lo que mi vecino, yo soy lo que tú, por tu palabra, me dices, Señor. Yo soy tu hijo, mi Dios. Soy hijo de un gran rey, porque tu palabra me lo dice. Amén. Entonces usted, su fe, cambia. Entonces, hermanos, por medio de la sangre de Cristo, eliminamos el pecado. Por medio del Espíritu Santo, eliminamos toda influencia y poder del mundo en nuestra vida. Y por medio de la palabra de Dios, eliminamos toda duda y nos llenamos de fe, hermano. Amén. Así es. Al que cree, todo es posible. Amén. Así nos dice la palabra. Así debemos de decretarlo, así debemos de confesarlo, así debemos de estar confiados. Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito, venimos ante ti, Señor, dándote gracias por tu palabra, por este tiempo que nos has dado, Señor. Padre, tú nos has hablado de lo que, Padre, puede generar un estado de adormecimiento, de anestesia en nuestra vida, Señor. Padre, nos has mostrado que el pecado, que el mundo, que la duda, Señor, son éteres, son sustancias que nos aletargan, nos duermen, nos sacan de sí, Señor. Pero, bendito Dios, tu bendita sangre, Señor, tu Santo Espíritu, mi Dios, y tu palabra, Señor, son verdaderamente antídotos, Señor, ante ese letargo, ese adormecimiento, Señor. En esta mañana, Padre, nos posesionemos de tu palabra, nos empoderemos de ella, Señor, la tomemos y digamos, esta palabra es palabra de Dios, tiene poder sobre mi vida, esta palabra me va a transformar, esta palabra va a hacer que no continúe en esta ruta de derrota, en esta ruta de duda, en esta ruta donde el enemigo, en este camino donde el enemigo me está acechando y me está privando de todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. El pecado me aleja de Dios, la duda me aleja de Dios, el mundo me aleja de Dios, porque si amamos más al mundo, enemigos somos con Dios. Así que, Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva, Señor, y es eficaz, es poderosa, Señor. Después de haber oído esta palabra, no somos los mismos, algo ha cambiado de nuestro ser interior, algo, Señor, tú estás moviendo, tú estás cambiando, estás revolucionando, estás modificando nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, Señor. Tú nos estás transformando, nos estás renovando, Padre, para que no nos conformemos, Señor, a lo que el mundo nos dicta, para que no nos conformemos a lo que dicta el pecado, Señor, a lo que nos dicta la duda, Señor, sino que nos conformemos, Padre, conforme a tu voluntad, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.